Buenas noches. Eh, eh, en italiano es buonasera y en portugués buenas noches. Entonces, quiero saludarlos y en castellano. Este, para hacer un tema que es frecuente en la cirugía plástica, ¿no? La anatomía quirúrgica de la cara, ¿no? La cara es la parte más representativa dentro de las topografías del cuerpo humano. O sea, la cara es nuestra presentación, no solamente anatómica y física, sino también psicoemocional. Nos expresa nuestra alma, nuestras emociones, ¿no? Entonces, la cara tiene un papel fundamental en la anatomía, en la fisiología, en la psicofisiología, en la psicofisiología social, y en la neurofisiología también. Entonces, como la cara tiene tanta importancia, el origen de la cara también es muy complicada. Funcional porque aloja en su esplenocráneo todos los órganos de los sentidos, ¿no? Ese es uno, y segundo porque tiene cavidades que está relacionado con funciones muy importantes, aparte del gusto, funciones mecánicas como el flujo de aire en las fosas nasales, en la cavidad oral, el bolo alimenticio, en la cavidad urinaria, el traslado de la glándula labial, aparte de contener el globo labial, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, la cara, la cabeza en realidad se divide en el neurocráneo, que no vamos a hablar mucho, ¿okay? Y el esplenocriáneo, que proviene de la cara. Pero la cara lo dividieron en 3 tercios hace aproximadamente casi 600 años. En la época del Renacimiento, esa época de oro, del conocimiento humano, del Renacimiento que se originó en Italia. Italia es un país de cultura hasta la actualidad. Ahí se desarrollaron los grandes anatomistas, médicos, artistas. Y fue jamás uno de los artistas íconos del Renacimiento, inventor Leonardo da Vinci, quien establece la mínima porción de la cara. Lo divide en 3 segmentos: superior, medio y inferior. Esto llevado a los tiempos actuales. Sabemos que los 2 tercios inferiores, el medio y el inferior, viene a ser propiamente la cara, el cráneo. ¿Okay? Mientras que el 3 tercio es una área de intersección en la cual es compartida por la cara y por el neurocráneo. La parte más superficial del tercio superior, que constituye la frente, son importantes porque ahí se va a encontrar los órganos nasales, se va a encontrar las eminencias superficiales que van a determinar la forma de la cara, la forma masculina y la forma femenina. Motivo por el cual actualmente la cirugía del transformismo trabaja mucho el tercio superior de la cara, la frente, para generar masculinización o feminización en la cara de los pacientes. Entonces, les digo les hago un poco esta introducción para que sepan que estudiar la cara es toda una ciencia.
hablaríamos meses hablando de la cara, porque de ahí tendríamos que hablar la parte estética, y cuando hablemos de la parte estética de la cara, vamos a hablar de las unidades, subunidades. Tiene más o menos casi 16 unidades y 45 subunidades estéticas. Y cada subunidad tiene particularidad, entonces cada vez nos volvemos complejos, hablando de la superficie de la cara. O sea, de la epidermis de la cara. Y si vamos a hablar de la estructura de la cara, estaríamos mucho más compleja la cosa. Entonces, por eso la cara se constituye el elemento de presentación del ser humano. ¿Ok? Hay un Nietzsche, un gran filósofo austrohúngaro, pero toscano, o sea, él decía que no es la belleza de la cara la que determina la conciencia y las emociones del hombre, ¿sí? Él se trascendió, lo que quiere decir que no solamente esas armonías, sino las expresiones, tus emociones, tus gestos, hacen que nosotros tengamos belleza en la cara. Entonces, después de esta introducción un poco filosófica, un poco reflexiva, vamos a adentrarnos al tema de la anatomía quirúrgica de la cara, que es propiamente su tema, ¿ok? En la cirugía plástica. La anatomía quirúrgica de la cara lo pueden dividir en una anatomía quirúrgica congénita y en una anatomía quirúrgica adquirida, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro. Dentro de la anatomía quirúrgica de la cara congénita es un conjunto de procedimientos y técnicas. Ahora se constituye una subespecialidad de la cirugía plástica que aborda todas las alteraciones congénitas, ¿ya?, que afectan la cara, ¿ok? Mientras que las patologías quirúrgicas adquiridas pueden ser a su vez las traumáticas, ¿ok? Todos los traumas que puedan ocasionar en los tejidos blandos y en el macizo facial, ya han rotado por cabeza y cuello. El maxilofacial soluciona cuando se compromete el esqueleto. Cuando se compromete los tejidos blandos, cirugía plástica. Ya han hecho los temas de colgajo, los injertos de piel parcial, los injertos de piel total, los cierres primarios. Yo no tendría que hablar de eso. Ya lo hicieron. Repetir la clase. ¿Ok? La patología quirúrgica traumática estamos hablando. Y la otra es la patología quirúrgica de la cara. Doctor, disculpe. Oncológica, ¿me escuchan? Sí, sino que siga en la PPT, en la diapositiva 1. Todavía es... O sea, esta primera diapositiva me permite hablar todo eso. Ah, ya, disculpe, pensé que estaba pasando las diapositivas. No, me permiten hablar eso. Entonces, le decía que la patología quirúrgica adquirida traumática y la patología quirúrgica de la cara posoncológica o oncológica son aquellos defectos, ¿ya?, o pérdida de continuidad, tanto los tejidos blandos como del esqueleto, secundario a una recesión tumoral. ¿Cómo se tratan esos defectos? Ya lo han hecho ustedes en los temas de colgajo, en los temas de injerto. No voy a volver a repetir. ¿Ok? Muy bien. Pero alguien diría, doctor, ya hemos visto. Entonces quedaría la patología quirúrgica congénita de la cara. Por supuesto. En nuestro hospital Revaliati, donde yo soy asistente, el 80% de la patología quirúrgica de la cara viene a ser la patología quirúrgica de la cara de origen congénito. El 80%.
El Hospital del Niño igual. Otros hospitales probablemente igual. Y solamente un 20% esa patología que ya lo han hecho ustedes, la adquirida. ¿Ok? Entonces, ya más o menos están ubicándose en el espacio. Patología quirúrgica de la cara. El hospital revaliante el 80% es congénita. Entonces vamos a hacer patología quirúrgica de la cara de origen congénita. Muy bien. De ese universo del 100% de la patología quirúrgica de la cara, más o menos del 70 o 80% de estas malformaciones que requieren tratamiento quirúrgico ocurren en la cara. O sea, son malformaciones congénitas de la cara. Ya nos estamos ubicando. 80% de patología quirúrgica de la cara es congénita. De ese universo, el 70-80% son malformaciones congénitas de la cara. ¿Se dan cuenta? Y solamente un 20-30% vienen a ser otras patologías congénitas de extremidades, de tórax y de abdomen, que también lo trata la cirugía, pero no es frecuente. Entonces vamos a hablar de algo que es frecuente, 80%. ¿Sí? Entonces, en nuestro hospital, casi me puedo atrever a decir, el 90% de la patología quirúrgica de la cara es 95% casi malformaciones congénitas de la cara. Entonces recién vamos a hablar sobre las malformaciones congénitas. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Ya se ubicaron, ¿eh? Sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, estas malformaciones congénitas de la cara lo van a descubrir ustedes al momento del nacimiento. Por eso, siempre le digo a los alumnos que hagan una buena evaluación del recién nacido cuando hagan su internado. ¿Por qué? Porque casi el 80% de las malformaciones congénitas que afectan a los niños recién son de la cara. Eso me enseñó el doctor Castro de cirugía plástica. Por lo tanto, él también me dijo que sea más minucioso, más detallado en evaluar la cara, la cavidad oral, la fosa nasal, la oreja, y por ahí me puedo encontrar una malformación, sin dejar de evaluar el resto del cuerpo del recién nacido. Entonces, se hacen generalmente al momento del nacimiento. Es la evaluación de recién nacido. ¿Ok? Muchas veces el ginecólogo no se percata, pero ustedes que están con el pediatra cuando reciben al bebé y hacen la evaluación, doctor, fisura labial, malformación congénita. ¿Sí? Lo hace. ¿Ok? Estas malformaciones de la cara que viene a ser cráneo, doctor, ¿y por qué cráneo facial? Ya le hice la introducción. Porque los 2/3 de la cara forman el esplenocráneo, pero el tercio superior es un área compartida con el neurocráneo, la frente. Por eso, malformaciones craniofaciales, porque muchas veces estas malformaciones faciales propiamente se pueden extender hacia la frente y hacia el neurocráneo. ¿Ok? Estas malformaciones siempre afectan tejido blando. Doctor, siempre me hablan de tejido blando. Pregunto, ¿cuántos son en este momento en la clase? A ver, ¿cuánto? ¿12? ¿13? ¿Cuántos son? Hola, hola, hola. ¿Qué vienen a hacer los tejidos blandos? ¿Alguien me puede responder? ¿Me escuchan? Nadie. Hola, se perdió la clase. Hola, ¿me escuchan? Wow. ¿Están viendo mi diapositiva? Sí, doctor, sí se le escucha, sí se ve su presentación. ¿Me escuchan? Sí, doctor.
Pero ¿saben qué cosa es tejidos blandos? Es la piel, tejido celular subcutáneo, la fascia, la saponeurosis, el músculo, el periósteo, los ligamentos, las cápsulas, todo eso viene a ser tejido blando. ¿Ok? Mucosas. Y el esqueleto macizo facial, que viene a ser los huesos de la cara, que viene a ser propiamente el espleniocráneo. En las malformaciones generalmente se afectan tanto huesos como tejido blando. Doctor, ¿puede haber solamente tejido blando? A veces. Doctor, ¿puede haber compromiso óseo? A veces, sin compromiso de tejido blando. Lo frecuente es que compromiso de tejido blando y óseo. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo se clasifican? En fisuras craniofaciales, displasias craniofaciales y craniosinostosis. ¿Qué vienen a ser las fisuras? Pérdida de continuidad, falta de uniones en la superficie de la cara. Displasia es el poco desarrollo. Hay hipoplasia, aplasia, hipotrofia, displasias atróficas de los tejidos blandos y el macizo facial. Y la canela del cráneo, del neurocráneo. Pero doctor, ¿por qué neurocráneo? ¿Qué tiene? Porque esas osificaciones tienen un impacto negativo en la cara. ¿Ok? Muy bien. Considerar, aquí antes de seguir avanzando, que las malformaciones craniofaciales, muchachos, se originan entre la 5ª y 8ª semana de vida embrionaria. Máxima actividad de la morfogénesis facial entre la 6ª y 7ª semana. ¿Ok? ¿Cómo se origina la cara? De los siguientes procesos faciales, que vienen a ser 5 procesos faciales: el frontal, nasal externo, nasal interno, el maxilar y el mandibular. Estos procesos que vienen a ser acúmulos de tejido embrionario formado por las 3 capas germinales van a dar origen a la cara. Y se fusionan, se pegan, se unen. Y en esos procesos de fusión, cuando hay una anoxa multifactorial, se van a ver afectados esos procesos de fusión y van a dar origen a las fisuras. Cuando hay una anoxia que altera el desarrollo de los tejidos blandos de la lámina germinativa, va a dar origen a la displasia. ¿Ok? Y a la craniosinostosis también, porque hay estirpes de grupos celulares relacionados con el cartílago y con los huesos que tienen una conducta muy precoz de maduración. ¿Ok? Perfecto. Otra cosa que también tienen que saber, que el tercio inferior de la cara no solamente participa el proceso maxilar en su formación, es ayudado, es contribuido en esa formación del tercio inferior de la cara el primer arco branquial, que viene a ser unos somitas que se forman alrededor de la hendidura branquial, al nivel del cuello primitivo del embrión. ¿Ok? Por eso es importante considerar que va a dar origen el primer arco branquial. ¿Ok? Dan origen a los músculos de la masticación, contribuyen el origen de los músculos de masticación. Vean ustedes, ¿ok? En el tercio inferior. A nivel del macizo facial, participa en la formación del oído medio, ¿ok? De algunos ligamentos de la mandíbula. Y a nivel de la inervación va a dar origen el primer arco branquial, pregunta de examen, ojo, al quinto 3 del nervio trigémino. Ojo, porque el quinto 2
y el quinto uno se origina de los procesos faciales propiamente dicho. ¿Ok? Muy bien, listo. Dentro de las malformaciones faciales más frecuentes que hemos hablado, las fisuras craniofaciales, las displasias craniofaciales, la craniosinostosis, la pregunta, ¿y cuál de ellas es la más frecuente? Nunca se olviden, el número 80, cabalístico. 80, 80. De las malformaciones que se tratan vienen a ser de la cara, el 80% de las malformaciones craniofaciales vienen a ser las fisuras craniofaciales. Y dentro de las fisuras craneales, el 80% vienen a ser las fisuras labio-palatinas, labio-alveolo-palatino. El 80, número cabalístico, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar dentro de las malformaciones congénitas de la cara más frecuentemente tratado en los servicios de cirugía plástica pediátrica. El origen de esta subespecialidad, que se llama cirugía plástica pediátrica, se debe a esta malformación craniofacial más frecuente, que viene a ser las fisuras labiopalatinas, que constituyen dentro de las fisuras craniofaciales. ¿Ok? Ustedes saben que para hacer la residencia de cirugía plástica es de 3 a 4 años, ¿sí? Yo cada vez me convenzo que debe ser 5 años, ¿ok? La residencia aquí en el Perú. 2 años de cirugía general y 3 años de cirugía plástica. Yo cada vez estoy convencido que debe ser así, ¿ok? Una vez que ustedes acaban los 5 años de cirugía plástica, en el Perú no existe la subespecialidad de cirugía plástica escolarizada. Tienen que viajar a otros lugares del mundo. Lo hay en Brasil, que es 2 años. En Estados Unidos también es 2 años. En Europa también es 2 años. ¿Ok? En Australia también. En Taiwán. O sea, después de 7 años de estar en la residencia, recién sales con cirujano plástico, soy especialista en cirugía plástica y eres experto operando fisura labiopalatina. ¿Ok? En el Perú son poquísimos, creo hay 2 o 3 nada más. Una de ellas es una asistente que tenemos en nuestro servicio, ¿ya? Que ha hecho la subespecialidad de cirugía plástica en Estados Unidos. Es una subespecialidad muy altruista, muy humana en nuestro país. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a ver que las fisuras labiopalatinas afectan poblaciones, de acuerdo a la epidemiología, poblaciones muy pobres. Esta fisura labiopalatina puede afectar el labio, el alveolo, vean, ¿ok? Puede ser unilateral, puede ser bilateral, vean el prolabio rotado con la premaxila, ¿ok? Y esta bilateralidad puede ser de diferentes grados. En este caso se afecta también el arco alveolar, la fisura palatina. Entonces estamos hablando de fisura labiopalatina unilaterales, fisura labio-alveolo-palatina bilaterales o fisuras labiopalatinas incompletas, porque usted dirá acá, no está completa. Esta pequeña banda de tejido es un tejido remanente que se llama la banda de Simonar. Hay fisura alveolar incompleta y ustedes le abren la boca, ven que también hay una fisura palatina incompleta. ¿Ok? Por eso es importante revisar en el recién nacido. Vean acá algo mucho más claro, una fisura labial incompleta, le abren la boca y bueno, encuentran compromiso parcial del paladar duro y blando, incompleta o parcial. Esta fisura completa, tanto unilateral como bilateral. Le abren la boca, está comprometido el alveolo, paladar duro y paladar blando. Diagnóstico, fisura unilateral, labio, alveolo, labio, alveolo, palatina.
completa. Bilateral, completa. Unilateral, incompleta, tanto en el labio, en el alveolo, en el paladar. ¿Ok? Perfecto. Este es un caso de fisura labial unilateral incompleta. Le abren la boca y tiene una fisura labio, alveolo, palatina completa. También puede existir. Que fisura labial unilateral incompleta, le abren la boca, fisura, alveolo, palatina completa. Por eso es importante la evaluación del recién nacido. Hay casos más severos, mire, unilateral a simple vista, hasta el vigilante del hospital, no, ese es un labio leporino, dice. O doctor, ¿y a qué viene el labio leporino? Es un término, leporino viene del término lepo, que significa león. ¿Ya? Y si ustedes ven el labio de león, la fisura del labio león en el labio superior es en el medio. Normalmente las fisuras labio labial o labio alveolo palatina son, si es unilateral, nunca se da en el medio de la columela, en el medio del filtro, es siempre lateral, siempre lateral. Cuando ocurre en el medio, recién se llama un labio leporino. Y generalmente esos niños que presentan una fisura media tienen trastornos cerebrales, trastorno cardíaco. Y muchas veces esos niños se mueren. Por lo tanto, es muy difícil encontrar en el ser humano labio leporino. La gente se equivocó en llamar labio leporino a todas las fisuras. Entonces, siempre ustedes deben educar. Se llaman fisura labio alveolo palatina. Labio leporino si está en el centro. Generalmente se muere. ¿Ok? Porque tienen otras malformaciones asociadas. Y cuando eso ocurre, se llaman fisura labial o labio alveolo central o leporino sindrómico. ¿Ok? Vean un unilateral severo. Estos niños tienen problemas para la alimentación. Hay que darle una sonda nasogástrica para alimentarlo, porque si no pierden peso, se descompensa. Ellos tienen que ganar peso, mejorar su hemoglobina, para que en 2 a 3 meses se pueda operar y se pueda mejorar su succión, su aparato para la deglución. ¿Ok? Otro unilateral. La cirugía del labio, de la fisura labio-palatina, se llaman queiloplastía. En este caso, miran, la unilateral, queiloplastía. ¿Ve? Mediante técnicas de colgajos, mucoso, mucocutáneo, ¿ok? Mucosos, tanto del bermellón seco, húmedo, pequeños colgajos a nivel del piso nasal, todo eso para reconstruir. Es una cirugía muy compleja. Miren, acá ya restituyeron el arco de Cupido. Por eso la queiloplastía es una cirugía que restituye la anatomía y la función. Doctor, ¿por qué? Porque también se hace colgajos musculares. Acá los músculos están implantados en el borde del ala, y se quedaron enrollados en esta porción del labio. ¿Qué hacen? Hay que desarrollar esos músculos, desinsertarlos y luego unirlo para establecer qué cosa, el esfínter labial, que es fundamental. Y después con una terapia oral, terapia del lenguaje, uno pueda empezar a hipertrofiar ese músculo orbicular reparado. Y se restablece en estos niños no solamente la anatomía, la estética, sino la función del labio, que ese es el objetivo. Que ven este caso mucho más severo y vean una serie de colgajos. Y además ustedes se darán cuenta que siempre la fisura labial está asociada a una la nariz fisurada. Vean la nariz fisurada. No hay piso nasal, las alas están alteradas y hay que hacerle una rinoplastia primaria. Porque si nosotros solamente hacemos el labio, el niño va a quedar con el estigma de nariz fisurada, y puede ser motivo de bullying entre los 7 o 8 años. ¿Ok?
Una de las cosas que debemos ser mucho preciso en la construcción de colgajos para la queiloplastía es el uso de este compás, el compás de Castroviejo, que mide milímetros de ancho, de longitud, de colgajos, para establecer la reconstrucción del labio, reconstruir el filtro, su columna, y el surco del filtro, y el arco de Cupido, ¿ok? Y las mucosas vestibulares, que es muy importante. Vean esta fisura unilateral bastante severa. Vean acá la nariz, cómo está el ala nasal. Tiene una implantación más baja, ¿ven? Más baja con respecto a la otra. Además tiene el ala nasal alargado. No tiene la forma de este contorno. Aparte de alargado, miren, el ala nasal, el cartílago alar, este cartílago es rotado hacia abajo, hacia la parte caudal. Y otro, no existe el piso de la fosa nasal. Hay que reconstruir todo eso. Por eso una cirugía de su especialista. Y cómo esta niña cambia su estado de ánimo, lo cual demuestra que la cara tiene otras connotaciones, ¿no? Ahora vamos a hablar de una malformación también frecuente, que son las displasias craniofaciales, el poco desarrollo. Una de ellas es la agenesia unilateral de la mandíbula. Vean, tienen un niño de 4 o 5 años, o al mes, o al año, que ustedes evalúen en su CERU y ven asimetría facial muy marcada. Piensen en una displasia, o una agenesia, o disginesia de los huesos de la cara. Le palpan, no hay nada en los tejidos, y evalúan los huesos, no les parece normal, le toman una TAC de litografía, de reconstrucción del esqueleto de la cara en 3D, y se dan cuenta que no ha habido poco desarrollo de la mandíbula. Entonces, o ausencias, hay una agenesia unilateral. Diagnóstico, no podemos hacer nada, va a ser referido a tal hospital del niño, al hospital Revaliati, para que manejen su caso. Diagnóstico, agenesia unilateral de la mandíbula. Cuando vea el médico especialista que lo refiere a un serumista, así van a decir, pucha, o sea, saben, ¿no? Sí, para eso les sirve, para referir, no para tratar. La microgenia, poco desarrollo del mentón, de la zona geniana, ¿ok? Entonces, esto puede presentarse de su forma leve, moderada y severa. Cuando es severa puede tener problemas de apnea del sueño, y eso puede conllevar a microaspiración y muerte súbita. Por eso hay que tratarlo a veces. Y si es leve, moderada, muchas veces no ocurre eso, y en la niñez o en la adolescencia generan problemas de la salud dentaria, de la articulación ATM, del cabo faríngeo, por lo tanto también amerita ser tratado. Vean esta niña de 7-8 años, problema en la salud oral, mala oclusión dentaria por una microgenia leve. Tratamiento mediante osteotomía de avance. ¿Quién lo hace? El cirujano plástico pediátrico, ¿ok? Porque se ha entrenado en eso, ¿ok? Un adolescente, microgenia moderada, mala oclusión dentaria. Ustedes ven que esta niña, esta señorita, tiene buena nariz, pero acá hay un problema de perfil. Le logran avanzar, le hacen una solución de la mala oclusión dentaria y el perfil mejoró. ¿Ven? Esta microgenia, mediante avance, la porción anterior de la apófisis mentoniana se logra avanzar y se recupera el perfil, haciendo mucho más bella esta chica. Síndrome de primer arco branquial, llamado también síndrome de Golgi. Es una falla genética. Eso lo tienen que tener claro, ¿ok? Esto básicamente va a conllevar a un problema de la irrigación de los arcos branquiales, básicamente del primer arco branquial, ¿ok? Puede afectar al segundo, pero ya no correspondería a las malformaciones de la cara, porque el segundo, el tercero, cuarto va a comprometer el cuello, ya no es territorio de malformaciones congénitas de la cara, ¿ya?
Esto va a dar origen a problemas en esta malformación genética, falla en las ramificaciones de los arcos carotídeos, ¿no? Y eso va a conllevar un déficit de irrigación que va a repercutir en poco desarrollo de primer arco branquial, que va a repercutir en la morfogénesis facial del tercio inferior de la cara, ¿ok? Puede afectarse los ojos, la nariz, pero básicamente afecta a la boca, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Y generalmente esta afección del tercio inferior está asociada con malformaciones de la oreja, del oído, ¿ok? Y si uno quiere ser mucho más exquisito, cuando sospechen de síndrome de primer arco, examinen el cuello. Puede haber compromiso de los otros arcos branquiales, ¿ok? Hay que descartar que los otros arcos branquiales no se vean afectados. Muy bien. Este es el síndrome de primer arco branquial, llamado síndrome de Goldenham, ¿ok? Vean ustedes que una de las características de este síndrome es una hipoplasia de la mandíbula. Está siempre asociado con una macrostomía, boca muy grande, y alteraciones auriculares, microtia, criptotia, apéndice preauricular. ¿Ok? Muy bien. El síndrome de Treacher-Collins, ¿ok? La famosa disostosis mandíbulo-facial, ¿ok? También es una malformación congénita que es como consecuencia de una alteración genética, ¿ok? Esta alteración genética se produce como consecuencia de una mutación de un gen que ocurre en el cromosoma 5, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. Esto va a generar lo siguiente, va a generar hipoplasia de los huesos malares, ¿ok? Con todos sus integrantes, apófisis de los huesos malares, va a comprometer el zigoma, el hueso malar, la apófisis orbitaria del hueso malar, que se articula con la apófisis orbitaria del hueso maxilar, formando así el piso de la órbita. Estos pacientes van a tener problemas en el piso de la órbita. Por lo tanto, también se van a afectar los tejidos blandos, se vuelven atróficos, delgados, mal posicionados. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Y afectan tanto hombres como mujeres por ser de origen genético, pueden transmitirse, ¿ya? Genéticamente, ¿ok? Eso hay que tener en cuenta. El tratamiento del Treacher-Collins, va a depender mucho de la severidad del caso. Muchas veces un Treacher-Collins puede estar asociado a otras malformaciones como fisuras y van a requerir a veces tratamiento de emergencia como traqueostomía para mejorar su ventilación. Hay que descartar que no tenga problemas auditivos, ojo. ¿Ok? Eso mediante un estudio de otorrinopediatra. Hay que estudiar completamente porque el Treacher-Collins puede ser sindrómico, puede tener otras malformaciones en otros lugares para iniciar su tratamiento. ¿Ok? Esta es la famosa disostosis mandibular, disostosis malar mandibular, compromiso del malar, del zigoma y la rama ascendente del maxilar. Vean cómo se compromete el piso de la órbita. Igual, con una hipoplasia zigomática malar y del maxilar. Puede haber asociaciones de malformaciones auriculares. ¿Ok? Este es el famoso síndrome, el signo del hacha. Pareciera que hubieran tirado un hacha en la cara. El síndrome de Pierre-Robin es un tipo de microgenia, pero grave, severa. Prácticamente hay ausencia del mentón. ¿Ok? Por lo tanto, todos los músculos que se insertan detrás del mentón, inclusive hay alteraciones del desarrollo del hueso yoide.
Por lo tanto, todos esos músculos de la base de la lengua tienden a desplazar su inserción en la parte posterior. Por lo tanto, la lengua también se traslada hacia la parte posterior, ocluyendo el cabo faríngeo. Estos niños tienen problemas al momento del nacimiento. Hay que cuidar mucho estos porque pueden asfixiarse. Y estos niños muchas veces entran en dificultad respiratoria y requieren traqueostomía. Por eso se recomienda que debe hacerse diagnóstico durante la etapa gestacional, con una buena ecografía morfológica, que se hace generalmente entre la 20 y 21 semanas. Podría sospecharse antes, ojo, porque eso nos va a permitir tomar precauciones al momento del parto. Si sabemos que va a venir un niño perro-van, preparamos al cirujano de cabeza y cuello, el equipo de emergencia, de RCP, traqueostomía y todo para salvar la vida del niño. Pero en nuestro país muchas veces no se hace a todos ecografía morfológica. ¿Ok? Y esto puede estar asociado, ojo, a otras malformaciones como las fisuras craneofaciales. El síndrome de Pierre-Robin generalmente está asociado a fisuras labiopalatinas. Eso hay que tener en cuenta. Ojo, ¿ah? ¿Ven? Este es un caso de síndrome de Pierre-Robin, hipoplasia mentoniana grave y severa, asociada a fisura labiopalatina. Este es un síndrome de Pierre-Robin puro, no hay fisura labiopalatina y hipoplasia, tiene apnea del sueño, puede tener muerte súbita, tratamiento quirúrgico por los cirujanos maxilofaciales pediátricos. Ojo, que se le coloca distractores óseos para generar el crecimiento óseo de la zona mentoniana y recuperas al niño. Hay otras malformaciones congénitas de la cara que no son muy frecuentes. Las micro y macroftalmia, el coloboma del iris, vean ahí. Ok, acá está el coloboma del iris. Puede haber ausencia del pabellón anotia, que no es frecuente. Ok, y el labio leporino que le acabo de mencionar, que no es frecuente. ¿Ah? Vamos a hablar ahora, después de las fisuras labio. Le dije que el 80% de las malformaciones congénitas de la cara viene a ser las fisuras craneofaciales. Dentro de ellas, la fisura labiopalatina de la cara es la microtia. Que la microtia es una malformación que afecta el pabellón auricular. ¿Cómo se expresa? El poco desarrollo de las estructuras cartilaginosas, el esqueleto cartilaginoso y de los tejidos blandos de la oreja. Vean ustedes, ha habido poco desarrollo de esqueleto, poco desarrollo de los tejidos blandos y de las estructuras. No hay pabellón, meato auditivo externo, el trago, el antitrago, no hay tampoco, es el surco retroauricular. ¿Ok? Este se llama el signo del maní. Si usted ve una orejita así, signo del maní, microtia. Puede haber microcriptotia o microtias parciales, incompletas, o la ausencia total de la oreja, que se llama anotia. La embriología de la oreja ocurre, ojo, escuchen, ocurre, se inicia en la 5ª semana y dura hasta la 9ª semana. La mayor actividad de la formación de la oreja entre la 6ª y 8ª semana, a diferencia, ojo, es entre la 7ª y 8ª semana, a diferencia de la cara, que es entre la 6ª y 7ª semana. ¿De dónde se origina la oreja? De los arcos branquiales. ¿Qué arco branquial? Primero, segundo y tercer arco branquial. Cada arco branquial aporta un par de somitas que van a dar origen al esqueleto y los tejidos blandos de la oreja. Por ejemplo, el primer arco branquial aporta el primero, ¿ok? Vean, el primer somita, vean ustedes acá, que va a dar origen ¿a quién? Va a dar origen al trago. El primer somito. El segundo
arco branquial va a aportar el segundo y tercer somita. Y el segundo y tercer somita va a dar origen, muchachos, a la raíz del hélice y al hélice propiamente dicho. Además, también va a dar origen a la concha. Ojo, ¿ok? Tengan en cuenta eso, ¿ya? Y el cuarto también va a dar origen parte del hélix y del antihélix, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Y también el tercer somita va a dar origen a un elemento que va a constituir el famoso antitrago. ¿Ok? Todas esas estructuras se van a organizar y van a formar, van a empezar a migrar a partir de la sexta o séptima semana, y es así que entre la séptima y octava semana de vida embrionaria es la etapa de mayor actividad para la formación de la oreja. Y es muy compleja, porque la oreja es una estructura que tiene un cartílago elástico que no hay en otra parte del cuerpo, solamente en la oreja hay excepción del epiglotis. Y segundo, este cartílago elástico es bastante maleable, bastante flexible. Y la piel de la oreja es una piel que se acomoda a la superficie y a las irregularidades que presenta este esqueleto. Y es una piel delgada, que casi no tiene celular subcutáneo. Una piel muy especial, que se ha adaptado para esa estructura. Por eso reconstruir la oreja es muy compleja. En otros lugares del mundo hay cirujanos plásticos pediátricos que solamente hacen reconstrucción de orejas. Su especialidad. Por ejemplo, en Brasil he visto gente que solamente se dedica a eso, muchachos. Para reconstruir la oreja, la microtia se utiliza, es una microtia, signo del maní clásico, se saca todo ese esqueleto que nos sirve, y se rescata la piel, la envoltura, se construye un esqueleto cartilaginoso de tipo hialino. ¿Y de dónde se saca este cartílago? De los cartílagos costales. ¿Qué cartílago? Séptimo, octavo y noveno cartílago costal. Esos cartílagos son utilizados para formar el hélix, la raíz, el antihélix, su rama superior, rama inferior, la fosa navicular, la fosa escafoidea, el trago, el antitrago, la escotadura intertragal. Y se inserta en esa piel remanente que se ha extraído, demora más o menos 2 a 3 horas sacar el cartílago de esta envoltura cutánea, para no dañar la piel. Y esa remanente de piel se puede adaptar a este esqueleto. Para hacer este esqueleto, ojo, se toma como referencia la altura de la oreja sana del otro niño. ¿Y a qué edad se hace la reconstrucción de la microtia? A la edad a partir de los 7 hasta los 10 años. Doctor, ¿y por qué a esa edad? ¿Por qué no antes? Porque la oreja, se toma la oreja sana como una oreja de referencia, la longitud y el ancho. Y la oreja sana logra un 80-90% de su crecimiento de la forma adulta todavía entre los 7 y 8 años, ¿ok? Es por eso que a esa edad se tiene que reconstruir. Como la fístula auris congénita o fístulas preauriculares, que generalmente no se tratan, no se tocan, y si hay que decirle a la mamá que no lo toquen, si lo tocan, le manipulan, se inflama, se obstruye, se forma un absceso, y ese es un acabose, una catástrofe. Porque encontrar esta fístula hasta su origen, que está pegada a una arteria y un nervio, ocasionan daño. Otras son los apéndices preauriculares. Este es un caso de microtia, muchachos, vean, caso de microtia, en el cual se ha reconstruido con esqueleto del cartílago costal hialino, y mira, tan parecido, no tiene meato auditivo, está ausente en las microtias. Doctor, ¿se reconstruye el meato? Si hacemos su reconstrucción, causamos más daño. Es muy difícil reconstruir el meato. Y doctor, ¿y cómo se soluciona la sordera conductiva? Mediante unos dispositivos que se colocan en la región mastoidea para transmitir el sonido. Okay, eso debe hacerse antes del año, cuando se hace diagnóstico microtio, porque después del año el órgano de corte, si no ha recibido estímulo auditivo, se destruyó totalmente. Y luego, en un segundo tiempo, hacen la reconstrucción del surco retroauricular
¿Ok? Esta es otra malformación congénita frecuente, que es la microcriptotia. También lo tiene que hacer un cirujano plástico pediatra experto. Hay otras malformaciones que es muy frecuente, que es el frenillo, la macroglosia. Frenillo, tratamiento mediante colgajo en Z, no cortar porque vuelven a recidivar. Dentro de las fisuras craniofaciales, si sacamos las fisuras labiopalatinas, hay unas fisuras craniofaciales que son completas. Significa que afectan la cara y afectan la frente. Esa fisura se extiende hacia arriba. ¿Ok? Afectan. Por eso se llama craniofaciales. ¿Ok? Estas fisuras craniofaciales totales que afectan la cara y afectan la frente, afectan a los tejidos blandos y al esqueleto. ¿Cómo se clasifica? Mediante la clasificación de Tressier. Este cirujano plástico francés dijo, vamos a dividir la cara como si fuera un planeta. Trazamos el medio, que viene a ser el meridiano. El meridiano a nivel de la cintura metópica, a nivel punto del radix o de la columela, le damos un número, y a nivel del mentón también le damos un número, del punto mentoniano. A nivel de la cintura metópica, 14, a nivel del punto del arco de Cupido, del surco del filtro, 0, y a nivel mentoniano, 30. Es poco frecuente. Y de ahí, siguiendo la manecilla de reloj, empezamos a disminuir 13, 14, hasta 8. ¿Qué significa? Si hay una fisura que es de 0, aquí 0, y se extiende hasta la zona metópica, será un 0,14. Si hay otra fisura que se extiende del 1 hasta la frente, será 0,13. Y hasta el 8, si son craniofaciales. Las 7, las 6 ya no son craniofaciales, porque solamente afectan la cara, son fisuras puramente faciales. ¿Ok? Muy bien. Por eso la 1, acá, las fisuras puras, unas que afectan al labio, esas fisuras son las fisuras labiopalatinas propiamente dicho. Igual se afecta el hueso. Vean estas fisuras craniofaciales que afectan, por ejemplo, acá hay una anoftalmia, una fisura, esta es una fisura 3 y 4, que vean acá un coloboma bastante severo, compromiso auricular, también acá hay una fisura craneal. Y mira, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario, con oftalmólogos, cirujanos pediatras, oftálmicos, maxilofaciales. Se le coloca una prótesis, se le reconstruye con colgajo, con injertos óseos, con distracción ósea, y se le mejora la calidad de vida de estos niños. Esta es una fisura 0,14. Le toman una radiografía, acá es una fisura, no se han fusionado los huesos de la nariz y los huesos de la frente, 0,14. El síndrome de Crusoe viene a ser el síndrome más representativo de la craneosinostosis. ¿Qué viene a ser la craneosinostosis? El síndrome de Crusoe, la osificación de las fontanelas craneales del neurocráneo. ¿Qué fontanela? La anterior o bregmática, la lateral pterigoidea anterior y posterior. Eso hace que los huesos de la cabeza completen su desarrollo en forma precoz antes de los 3 meses. Se osifiquen y no se distiendan. El encéfalo, el cerebro y el tronco encefálico sigue creciendo. Y los únicos huesos que en su centro de osificación no se osifican son los huesos de la cara. Por lo tanto, la cara es bastante elástica por estos centros de osificación. Y por el crecimiento del encéfalo, del cerebro, básicamente, ¿qué va a pasar? Los huesos de la cara van a ser desplazados hacia adelante. Y se va a producir exoftalmo, ensanchamiento de la frente, de la cara, protrusión, se empieza a deformar. Síndrome de Crusoe. Y si sigue deformando, se puede comprimir al nervio óptico, nervio olfatorio, y va a tener problemas, secuelas neurológicas muy severas, ceguera, ¿sí? Inclusive pérdida de olfato, hipoacusia. Tratamiento que tiene que ser rápido
Ya, en el Perú hacen poco, tienen que participar neurocirujanos pediatras con cirujanos plásticos y maxilofaciales, se le coloca distractores óseos para generar crecimiento no solamente anterior de los huesos de la cara, sino huesos de la cabeza mediante distracción. ¿Ok? Ese es el tratamiento. Esta es una fisura, ¿ve? Vean acá, una fisura central, fisura craniofacial, síndrome otomandibular, tiene malformaciones auriculares. Le toman, hay hipoplasia mandibular, poco desarrollo óseo y una fisura. Fisura 7, de acuerdo a la clasificación de 13, tratamiento multidisciplinario. Este es otro síndrome otomandibular, muchachos. Vean, macrostomía. Hay malformaciones auriculares, pero la hipoplasia del maxilar solamente se puede afectar la rama ascendente, mientras que en el síndrome de Goldega hay macrostomía, malformación, pero hay un compromiso total del maxilar. Ojo, total del maxilar. Acá no. Esto se llama, doctor, ¿puede ser un síndrome de Goldega primer? No, otomandibular. O sea, una fisura craniofacial de acuerdo a la clasificación de Tercier 7. ¿Ok? Muy bien. Vean ustedes, como le digo, la fisura labiopalatina viene a ser la malformación congénita más frecuente. Su cirugía tiene que ser realizada por un experto, un equipo multidisciplinario, porque no solamente le van a cambiar la anatomía y la función, la vida de este niño. Dale oportunidad para que forme parte. Eso es lo que nos falta en nuestro país. Prácticamente no tenemos una cultura o un amor por la vida. Vean ustedes que todos los días se mueren, asesinan, y eso en la parte pública, en los hospitales, la salud pública está olvidada. En nuestro país no tenemos un programa de fisura labiopalatina. La doctora que lo operó a esta niña fue la doctora Salina, una de las pocas expertas, especialistas, cirujano plástico pediatra que se formó afuera, que luchó más de 35 años para que exista un programa. Ya tiró la toalla, se ha dedicado a otras actividades ahora, y ella me dice, luché 40 años de mi vida para que en el Perú exista un programa de fisura labiopalatina para mejorar la calidad. Ojalá. Alguien dijo que soluciona nada más el problema de la inseguridad ciudadana, sería basta. No, hay varios problemas en nuestro país. Y uno de ellos es el abandono total de la salud pública, muchachos. ¿Ok? Una inversión. El día que nos pongamos a pensar en los demás y no hacer leyes que nos beneficien a nosotros, podemos estar pensando en mejoramiento de la salud pública. Yo estoy convencido de que si no se hubieran dado esas leyes pro crimen, en el Congreso no hubiéramos tenido esa inseguridad que tenemos. ¿Y quiénes lo han dado? Los que ahorita nos están gobernando. Igualito, tienen que darse leyes que favorezcan y prioricen la salud pública. Y eso implica una decisión política o una inversión bastante grande, porque no solamente es formar el recurso humano, mandar a formar que se conviertan cirujanos plásticos pediátricos, porque es una subespecialidad muy cara, generar infraestructura. Segundo, inversión para mantener ese programa, para mantener capacitado a todo el equipo multidisciplinario, hacer centros de investigación, ¿ok? Porque estas malformaciones acompañan al niño desde que nacen hasta los 18 o 20 años. Eso significa preocuparse por la salud, por la vida de las personas, ¿ok? En el Perú siempre ha existido los moches, los grandes moches. No tuvimos escritura, pero sí tuvimos arte. ¿Ya? Los Huacos Mochica nos mostraron que, mira, esto es una fisura craneofacial. Y llegó hasta la adultez. Por lo tanto, podemos hacer un diagnóstico en etapa temprana de la fisura labiopalatina con una buena ecografía morfológica, 20 semanas. Y prepararlo a los papás, a la familia, al área hospitalaria, para que cuando tengamos el recién nacido ingrese a un programa de fisura labiopalatina. Y no lo existe en nuestro país. En Sudamérica lo tiene Brasil, Colombia, Chile y México. ¿Ok? En nuestro país. Es que no, imagínate. Ya les dije, no le voy a volver a repetir. Mantener este equipo.
donde existan cirujanos plásticos pediatras, otorrinos pediatras, oftalmólogos pediatras, neurocirujanos pediatras, anestesiólogos pediatras, terapista de lenguaje pediatras, muchachos, maxilofaciales pediatras, psicólogos, nutricionistas, rehabilitadoras, asistenta social, ¿ok? Un conjunto de tremendos especialistas entrenados fuera. Y estos hay que entrenarlo con recursos del Estado, muchachos, para insertarlo en la salud pública. Y una vez que lleguen, tener toda la infraestructura para que ellos se puedan desarrollar y darle estabilidad económica. Imagínense. Entonces, mientras que no veamos de esa manera la importancia de tener niños sanos, imagínense, del año 23 al 2024 se han incrementado 800.000 niños menores de 5 años anémicos y desnutridos. ¿Qué esperamos de esos niños en el futuro? ¿Ok? Y probablemente ese año se haya incrementado. Entonces, reflexionemos, las cosas no están bien. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando hagan su serum se darán cuenta. No ha cambiado las cosas. Yo hice hace muchos años mi serum y sigue lo mismo. No ha mejorado. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Obrigado. Grazie. ¿Ok? En alemán, dobra. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Doctor, una consulta. En el caso del síndrome de Down, ¿lo que tiene es labio leporino, fisura labial o puede darse cualquiera de esos dos? En el síndrome de Down, generalmente fisura labial, labio alveolo palatina. Si se da labio leporino, que es la fisura central, tienen otras malformaciones graves y severas, cardiológicas. Y si hay síndrome de Down, todavía se intensifica, se vuelve más sindrómico y puede morirse en corto tiempo. Ya, doctor. Y cosa que quería preguntarle era que siempre que se descubra un labio leporino con las características que nos ha dicho, ¿siempre van a tener un problema cardíaco y cerebral o es No, como que esa es una opcional, excelente digamos, pregunta. propenso? Una excelente pregunta que usted me hace. Generalmente casi el 80% de las fisuras labiopalatina, por eso es cabalístico el 80%, no tienen otras malformaciones. Por eso debe existir un programa de fisura labiopalatina, porque estos niños tienen el cerebro intacto. Y si tienen su cerebro intacto y no tienen otras malformaciones en el cuerpo y tienen solamente la fisura labiopalatina, hay que recuperarlos. Por eso es la necesidad de un programa en el Perú. Porque esos niños, si tú le das una buena nutrición, pues nutricionistas, expertos desde el momento, odontopediatra me he olvidado, rehabilitadores, prepararlo para la cirugía, porque llegan al hospital anémicos, lo operas y viene a ser como ese artista de fisura labiopalatina que actuó en muchas películas, hizo del Guasón, hizo en el año 2004 de Gladiador, del Emperador, que luchó contra el Gladiador. Él tenía, ¿cómo se llama? El que actúa de Guasón. ¿Alguien me puede comentar? Que ha recibido el premio, el Oscar también. Ese es un típico artista, inteligente, lúcido, que operado de fisura labiopalatina, usted le escucha, no le encuentra ningún estigma por un verdadero programa de fisura labiopalatina. Tenía lamentablemente otra, y es la estadística cabalística, que casi aproximadamente el 80% de los niños con fisura labiopalatina se dan en los estratos pobres. Estrato D, E, F. Y el Estado no mira, muchachos. Entonces, cuando tú tengas en tu serum, recuerda esa palabra. El profesor me dijo que estos niños no tienen otras malformaciones.
Su cerebro está intacto. Luchemos para que ese niño tenga una oportunidad. Preocúpate en que no esté anemice. Refiere a lo que pasa donde haya un pediatra para recuperarlo nutricionalmente y que lo operen y que le hagan rehabilitación oral para que ese niño tenga un niño de opciones y no acabe la gran mayoría en que acaba. Ahora todo el dinero fácil, las extorsiones, el secuestro, porque ganan grandes cantidades y ahora están protegidos por las leyes que han dado este Congreso y no pasa nada. Casi la gran mayoría de esos jóvenes que no tuvieron esa oportunidad. Esos 800.000 niños desnutridos y anémicos, ¿qué le vas a pedir más adelante? ¿Que sean médicos? ¿Que sean ingenieros? Muy bien. Yo siempre le digo a los muchachos, no solamente la medicina, ustedes deben marcar la diferencia. No solamente estudien medicina, yo les recomiendo filosofía, ¿sí? Antropología, la antropología, la psicología, la social, hay una psicología social, antropología, filosofía, la contextualización. Entonces, tienen que marcar la diferencia y nadie les va a venir a engañar las cosas, ¿sí? Tengan elementos de debate y tienen que ser íntegros. Y lo más importante, que cuando asuman responsabilidad más adelante, quizá yo no los goce, sean cargos de ministro, viceministro, sean éticos y morales, y sean humanos, ¿ok? La humanidad que ustedes tienen que mostrar por los pacientes no lo pierdan, ¿ok? Esa es mi recomendación. Si alguien quiere hacer la especialidad de cirugía plástica pediátrica, es una subespecialidad muy altruista, muy humana, muy sacrificada, especialmente en nuestro país. ¿Ok? No debería ser así. El Estado debe preocuparse en tener cirujanos plásticos pediátricos. Porque por cada 500 nacidos, nace un niño con fisura labiopalatina. Porque la pobreza se ha incrementado. ¿Ok? Muy bien. ¿Hay otra pregunta? ¿Hola? No, doctor. ¿Cuántos han